Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos de la santidad de Dios versus el castigo. Y vamos a tener la escritura en la carta pastoral a Tito, la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 2, el versículo 11, vamos a tener la palabra hoy. Así dice la escritura en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y perfeccionar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Muy amable. Hoy hablamos de la santidad de Dios versus el castigo. Normalmente la gente está preguntando, ¿se castiga a Dios? ¿Dios castiga realmente? Y otros están diciendo, en la gracia todavía Dios castiga. Esas preguntas surgen porque hay una confusión en el concepto de que Dios es amor, porque Él es amor y todo lo que Él es lo es de manera perfecta. Pero no quiere decir que Dios no vaya a corregir, a instruir, a disciplinar y a castigar el pecado. El hecho de que la gracia de Dios se haya manifestado para la salvación de todo ser humano no quiere decir que aquellas personas que menosprecian la gracia van a recibir los beneficios de ella. Y hay un concepto que se maneja en el lenguaje teológico y es que el que no está en la gracia cae de la gracia, y es el concepto de caer en desgracia. Si nosotros no aprovechamos y disfrutamos la gracia que se ha establecido, estamos menospreciando a aquel que se ofreció por nosotros. Y de alguna manera, el que hace las cosas malas va a recibir la consecuencia. En este mundo, posiblemente, en el tiempo presente, y posiblemente en la muerte o más allá de la muerte. Me gustaría que reflexionemos en el concepto de la santidad de Dios versus el castigo. Hay una razón por la que Dios castiga, y es porque Él es santo. A tal punto que la Escritura establece que Cristo fue castigado por mi paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Han leído eso alguna vez? Ahí está en Isaías capítulo 53. O sea, en vez de castigarme a mí por mi pecado, sometió a Cristo, para que yo no sea castigado. Pero hay una sola manera de que yo no sea castigado, y es que yo acepte aquel que fue castigado por mis pecados.
Porque como ya Él ha sido castigado por mis pecados, si yo lo acepto a Él y vivo para Él, entonces tengo el favor de Dios. Porque ya no hay razón para yo ser castigado. Pero si yo rehúso aceptarlo a Él, servirle a Él, quien ya ha sido castigado, entonces yo estoy diciendo, no, a mí que me paguen lo mío, que yo no quiero ningún beneficio de Él. Use la cabeza, lea la Biblia con inteligencia y entendimiento. Cuando hablamos de castigo, hablamos de una sanción o pena impuesta a quien ha cometido un delito o una falta. Y en el lenguaje evangélico usted le llama que ha cometido algún pecado. El castigo está establecido para la gente que han violado la normativa jurídica, para la gente que ha hecho lo incorrecto. Para eso está establecido. Entonces, no hay ningún miedo, no hay ningún temor. Y como diría la canción, ¿quién dijo miedo? O sea, ¿por qué usted tiene miedo? ¿Por qué usted tiene susto? Si realmente a quien van a castigar es al que ha violado la normativa del reino y no se ha arrepentido. Porque todos los que estamos aquí violamos la normativa del reino y nadie puede ser salvo por sí mismo, sino por medio de Cristo. Entonces la situación es que no hay por qué estar asustado ni estar en incertidumbre. Entonces hoy deberíamos respirar profundo y decir, tengo paz, porque la recibí cuando Cristo fue castigado. Entonces su corazón no tiene que estar latiendo rápido ahora, no, relájese. Porque la iglesia, usted no vino a la iglesia para que lo tenga asustando. No, usted está aquí, Dios lo trajo para que usted tenga una oportunidad, un chance. Y la mínima intención es de llevarlo rápido. Ahora usted debe conocer la verdad de lo que establece la Escritura. Así que el castigo es una sanción o pena impuesta a quien ha cometido un delito o una falta. No tenga miedo que usted va a ser castigado, porque ya su falta, su pecado fue llevado en la cruz. Ahora, si usted no lo lleva a la cruz, usted está en problema. Dígaselo al mundo. Según la psicología, el castigo es el procedimiento para disminuir la frecuencia de una conducta. Según la psicología, el castigo viene dado para que la persona pueda disminuir su comportamiento inapropiado, conducta inapropiada. Así que en ambos casos, el que no está haciendo nada inapropiado, no hay que someterlo a ningún castigo, porque no tiene que disminuir ese comportamiento, sino que se debe incentivar para que eche hacia adelante. La gente relaciona el castigo y la disciplina. Pero la disciplina tiene que ver con formación, con educación, con preparación para la vida o un área determinada. Una persona disciplinada es alguien bien formado. Cuando una gente está bien formado, que sabe hacer las cosas de manera correcta y que tiene buen porte y que no avergüenza a sus padres, la gente dice, ese muchacho está disciplinado. La disciplina es la coordinación de actitudes con lo cual se instruye para desarrollar habilidades, para seguir un código de conducta, ética, moral y orden. O sea que la disciplina, a diferencia del castigo, el castigo es el que ha violado principios. La disciplina se requiere en el quehacer de la vida, y como lo establece la misma ciencia, cuando habla de disciplina, habla de una área del saber. O sea que disciplinar no es al que ha hecho lo malo, sino se establece como normativa general para todo ser humano, desde su casa, los lugares donde trabaja, donde son formados, y la iglesia. La iglesia es un centro para disciplinar.
¿Cómo disciplinamos en la iglesia? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Que la gente conozca la palabra, que conozca la ciencia de Dios, su revelación, que viva para Él, en principios morales, que vivamos para el Señor y no neguemos a nosotros mismos como establece la Escritura. Y tiene que ver con formación. El que ha sido bien formado, bien disciplinado, tendrá menos posibilidad de errar o de cometer alguna falta o alguna violación a algún código, al Estado de Derecho y a las mismas Escrituras. Es menor la frecuencia del pecado para las personas que conocen a Dios y que tienen una buena relación con Dios. Y saben ya ustedes también que Dios disciplina. Tiene una manera de disciplinarnos conforme al llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado para algo específico. No todos están llamados a ministerios, pero sí tenemos un llamado para alguna área específica aparte del llamado general. Nosotros necesitamos ser disciplinados por el Señor para poderlo conocer sus normativas y aprender a servir en el reino de Dios. Para eso somos disciplinados. Y el escritor de los Hebreos habla considerablemente acerca de la disciplina. Y él dice, y habéis ya olvidado, en el capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces aquí el escritor de los Hebreos está hablando de varios aspectos. Está hablando del aspecto de la disciplina como normativa del reino de Dios. La regla del reino de Dios es que nosotros seamos disciplinados para el área que vamos a servir. Si Dios te llamó para que sea pastor, tú vas a ser disciplinado para que sea pastor. Dios te ha llamado para que sirva en una congregación, en un área específica, te va a disciplinar de acuerdo a ese desafío. De manera que las pruebas, los procesos no serán los mismos, porque depende para qué tú has sido llamado. Eso se puede comparar con el concepto del reclutamiento en los cuerpos armados a nivel del mundo. Hay una escuela que gradúa oficiales y hay una escuela que acepta alistados. Aquellas personas que están llamados para graduarse como oficiales tienen un entrenamiento superior a aquellos que sencillamente son alistados en el ejército. Ambos son reclutados, pero cada uno va a una escuela diferente y se requiere cierta formación, porque las responsabilidades son mayores. De manera que cada uno de nosotros ha sido llamado para servir en el reino de Dios y enrolarse en el ejército del cielo, y necesitamos ser entrenados de acuerdo a las funciones que vamos a tener. Eso requiere escuela, porque ustedes se dan cuenta cuando aparece una persona que no tiene escuela, ustedes se dan cuenta la manera en que se manejan. La gente que tiene escuela se sabe manejar, pero también existe la disciplina del Señor, que es todo el aprendizaje. Entonces, cuando usted se siente a escuchar a un predicador, usted se da cuenta si el predicador tiene escuela, cómo se maneja el predicador. Un profeta que tiene escuela, usted se da cuenta que llama a la gente y le dice lo que le va a decir en el oído, no se lo dice público, porque el que tiene escuela no avergüenza a la gente, ni anda buscando fama, ni diciéndole a la gente cosas para que lo vuelvan a invitar, sino que le dice a la gente en el oído de manera privada, porque eso es tener escuela, tener formación para ser profeta, tener formación para ser pastor, para ser predicador. Usted se da cuenta cuando a alguien le falta escuela. Ahora, la disciplina está íntimamente relacionada porque tiene que ver con formación, pero la disciplina se añade algo más. En este caso, la escuela ofrece de alguna manera un sistema de disciplina, pero existe el aprendizaje de la vida
que Dios nos está llevando y nos va formando para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en la obediencia, en el servicio y aprendamos a manejarnos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. La disciplina es un concepto más amplio, la escuela es parte de la disciplina. La gente que han sido formados para hacer un trabajo determinado, saben cómo hacerlo. Pueden equivocarse en un momento, porque eso es natural en los seres humanos. Eso es como la lengua, que todo el que habla un idioma determinado en el mundo, en algún momento puede malescribir o decir una palabra como no es. Es el caso, por ejemplo, de la lengua española, que es un poquito complicada con aquello de los verbos, de los tiempos y de los verbos regulares e irregulares, y palabras específicas que por su naturaleza se escriben de una manera y que usted comete un error en algún momento, pero las personas que han sido formados, su error es menor. En términos general, la disciplina es amplio, la formación, la escuela es parte de. Ahora, el crecimiento requiere disciplina, y ahí viene la gente con el concepto de la madurez, porque alguien es maduro cuando puede tener un comportamiento de acuerdo a su edad o de acuerdo al tiempo que tiene en esa área y se puede manejar con desenvolvimiento. Entonces eso se considera una persona madura, está disciplinada y ha madurado. Ahora, algunos aprendemos de los errores de los otros y otras personas necesitan tener su propia experiencia, porque alguien dijo en el lenguaje popular una vez que nadie aprende en cabeza ajena. Sí se puede aprender. La madurez requiere que usted aprenda de los errores de las otras personas para usted no cometerlo, porque usted está viendo lo que le está pasando. Y si nos vamos a la Sagrada Escritura, el Señor ha querido que la iglesia aprenda lo que le pasó al pueblo de Israel, pero no lo aprendemos. Pero sí se puede aprender para no hacer lo mismo y caer en ese tipo de comportamiento. Dice, no desmaye cuando eres disciplinado por Él. Cuando somos disciplinados, procesados, tenemos que permanecer, no desmayar, porque el Señor nos va a dar la fuerza. Él está con nosotros, nos va a guiar, aun cuando la gente que está cerca de nosotros a veces como que no está viendo lo que estamos viviendo. Usted tiene que aceptar ese desafío y no desmayar, porque el Señor va a sacarlo de esa situación, va a salir de esa situación, porque el Señor nunca llega tarde. Algunos se desesperan y cometen errores en medio de la desesperación. El sabio Salomón dice que el que se desespera peca con sus pasos. Cada paso que da una persona que se desesperó, que entró en ansiedad, se descontroló, Salomón dice que es una condición pecaminosa, o entra en una condición pecaminosa, de manera que debemos estar precisos, soportar cada situación, cada proceso, cada tentación, porque eso es lo que va a permitir que nosotros crezcamos. Dice que azota al que recibe por hijo, y si usted analiza, el que es hijo de Dios y por ser hijo de Dios, usted dice, bueno, el Señor lo va a azotar porque es su hijo. No, usted entiende el lenguaje. A quienes se azotan son aquellos que no lo hicieron bien, pero que por amor son confrontados, son atraídos, dice la Escritura, con cuerdas de amor, pero son atraídos porque el Señor lo ama y no quiere que se pierda. Por eso lo conduce de diferente manera, pero lo hace. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una pregunta interesante. Si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar los procesos que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo o que vivimos en algún momento. Y entonces ahí está la pregunta: ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Si es hijo, si lo ama, entonces lo disciplina.
Y si no lo disciplina, entonces no es hijo. No lo educa, no lo forma, no lo enseña, no lo corrige, lo deja. Y esa disyuntiva se vive en los grupos, en las familias, en las congregaciones, donde el hijo le dice al papá, pero a fulano tú no le dices nada, solamente a mí. Entonces observe que aunque pareciera como una injusticia, parece que hay mucho amor en aquel a quien llaman y lo están corrigiendo, porque al que no corrigen no lo aman, según el texto sagrado. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si Dios se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Y el concepto que está utilizando la Escritura de ser hijos bastardos no quiere decir que la Escritura esté aprobando que nosotros tengamos hijos sin reconocer, sino que está englobando que esos hijos a quien el padre no ama, no reconoce, no apoya en consejo económicamente, no se acerca para estar en los fines de semana o en algún momento con esos hijos, ese es el concepto de bastardo. Pero no quiere decir que la Escritura lo apruebe, sino que como existe, lo menciona. Aquel a quien el padre no disciplina, no apoya, no enseña, no corrige, no dedica tiempo, no le da su apellido, es bastardo. No recibe los beneficios de hijo. Aunque pudiera apelar a la ley para recibir herencia, pero no recibió los beneficios más importantes del padre mientras lo necesitaba. Entonces, si es hijo, debe ser disciplinado, debe ser formado, debe ser educado y debe retraerse de cosas incorrectas. Ya saben que hemos hablado de la disciplina en diferentes momentos y que no estamos a favor de algunos métodos disciplinarios que utilizan los padres en las familias. Los respetamos, pero personalmente no estamos de acuerdo, que es el de utilizar golpe, maltrato físico, verbal, para criar a los hijos, porque de alguna manera eso daña la estima del hijo y usted está criando un hijo violento, una hija violenta, que en algún momento se va a desquitar con alguien. Lo mismo que pasa cuando el padre de familia trata a la esposa con violencia, ella se desquita con los hijos. Los hijos se desquitan cuando son violentados con alguno de los hermanos o con el que ven pasivo en la escuela. O sea que disciplinar es bueno, pero hay que saber qué método de disciplina estamos utilizando. Si usted utiliza el maltrato verbal, el maltrato físico, tarde o temprano él se va a desquitar, ella se va a desquitar con alguien que vea como pasivo, aquí es que yo voy, porque a alguien tenemos que descargarle lo que estamos viviendo. Y muchas veces se hace hasta sin darse cuenta, se hace. La formación, la disciplina, el consejo, retraer a los muchachos de algunas cosas, quitarle los artefactos, apagarle el internet. Yo creo que funciona, apagar el televisor, no ponerlo con un guayo, ¿verdad? En el sol, 2 piedras en la mano y en el sol caliente. Ese es un método que generó muchas situaciones, que no es un método para un hijo de Dios, ni caerle con la Biblia en la cabeza hasta cansarlo, ni un método que utilizaron algunas personas que malinterpretaron la Biblia y tenían que darle una pela a los hijos todos los días con una vara. Y le daban esa pela con esa vara y entendían que eso era disciplina y tenían que dársela todos los días. Cuando se cuestionó, hablo de familia cristiana, se cuestionó, ellos dijeron que lo habían interpretado de la Biblia y que había que darle la pela y con una vara porque es flexible para no romperle un hueso, pero tenían que sonarlo todos los días. ¿Quién va a servir a Dios con un padre que dice que le sirve a Dios y lo maltrata? Es difícil. Dios
habla de disciplina, de forma de procesar, de guiar, de entrenar, y tiene castigo para el que hace las cosas mal hechas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 14, la escritura dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que en mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces aquí a la iglesia de la Odisea le está haciendo un llamado al arrepentimiento para evitar el castigo. Hay una confrontación, le dice, yo te amo, por eso te confronto. Le describe su condición espiritual, una condición de tibieza, es y no es. Y la santidad de Dios no tolera esas expresiones de estar y no estar. Concepto dialéctico. Ser, no ser. El Señor quiere que seamos lo que de acuerdo a la Escritura ha sido diseñado, hijos de Dios, pero el que no es, que no se disfrace. Es más tolerable el que está puro y claro como enemigo de la palabra de Dios, y no aquel que se disfraza, se hace pasar por creyente, pero no lo es, sino que se hace pasar por creyente para aprovecharse de la coyuntura de la iglesia, de los hermanos, para abusar, para engañar, para tomar prestado y no pagar, para abusar o para impartir principios infernales. Sí. Ese es el tibio. Y entonces lo describe, la descripción que hace es una descripción fuerte, porque le está diciendo, lo está describiendo como alguien que tiene necesidades espirituales. Necesidades espirituales que, viéndolo desde el mundo físico, se convierten como si fueran insultos. Primero dice que soy rico, miente, porque no lo es. Y de ahí la santidad de Dios está siendo desafiada y provoca castigo. Y el Señor lo que hace es que lo llama la atención para no castigarlo, sino que se arrepienta. Esa es la dinámica interesante que tiene Dios, que como es un Dios de oportunidades, cuando nos llama la atención, lo que quiere es darnos una oportunidad para no ser castigado. Aleluya. Lo primero que dice que es rico y que se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad, pero no entiende los asuntos espirituales, ¿verdad? Porque dice, no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Espiritualmente está caído. Está en la condición de Adán cuando peca, que describe Romanos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, describe cuál es la condición del hombre y que por esa condición el hombre no puede ser salvo por sus méritos, sino por los méritos del Salvador. Por eso necesitamos. Entonces esta confrontación la hace para las personas que están en las congregaciones y que no son hijos de Dios y no pretenden ser hijos de Dios, sino que están ahí aprovechando cualquier coyuntura. Puede estar entre los líderes, o puede estar entre los hermanos, los servidores, o puede ocupar posiciones de dirección de congregaciones.
quien fuere y donde estuviere, el Señor describe que hay una condición espiritual muy baja. Está caído espiritualmente. Mientras se le está diciendo a la gente que él o ella tiene posicionamiento en el reino de Dios, que sirve a Dios o que agrada a Dios, pero espiritualmente está desnudo. Y dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, es una expresión de amor. Si no hay arrepentimiento genuino, dice la Escritura, se va a descubrir la vergüenza de la desnudez. Cuando llegue a la luz, se va a ver lo que hay realmente. Dice, entonces le hace una recomendación: coge tus ojos con colirio. Necesita ver espiritualmente, aprender a discernir espiritualmente para saber tu condición y saber qué hacer en medio de tu condición, para que pueda ver bien. Y entonces le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Entonces hace un llamado del arrepentimiento y le dice, porque yo te amo, no quiero castigarte, sino que te arrepientas. Y ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es mandar a la gente al infierno, sino decirle a la gente, arrepiéntete para que no caiga en el infierno. O sea, ese es el propósito. Entonces, claramente la Escritura está diciendo que el que tiene doble vida, el que es tibio, el Señor por su santidad lo va a rechazar. De la misma manera que rechaza a todo aquel que no se arrepiente, porque en su santidad no puede acercarse a Él. Porque para acercarse a Él tiene que ser por medio de Cristo. Ahora, ¿implica esto que Dios va a rechazar a la gente por cuanto son pecadores? El texto no dice eso. El texto está diciendo que la gente necesita entrar en el arrepentimiento. Y por eso Hebreos, en el capítulo 10, versículo 28, él dice, el escritor de los Hebreos, el que violó la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí está diciendo la Escritura que si en la ley de Moisés había un castigo de muerte para el que violara la ley, entonces está sopesando quién tiene más peso específico en el mundo espiritual y en el mundo físico, la ley o el que dio la ley. El que dio la ley. La ley la recibió Moisés y se la dio el Señor. Y entonces, ¿cuánto mayor castigo, dice, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que menosprecie al Hijo de Dios? Y añade algo más, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El texto, muy interesante, está haciendo un llamado de reflexión. Si el que violaba la ley era castigado, ¿cuánto castigo recibirá el que menosprecia al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Menospreciar el sacrificio de Cristo y no acepta que la única sangre que tiene poder para perdonar pecados es la sangre de Cristo. No tiene alternativa, no tiene esperanza, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que pueda ser salvo. No hay manera de reconciliarse con Dios ni de acercarse a Dios, porque Él es el único camino, la única vía, la única autopista que lleva al reino de Dios, que lleva al Padre. De manera que hay de aquellos que menosprecian a Cristo, que hacen afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, que es el garante de la gracia, y que viene para convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, viene para transformarnos, para poder agradar a Dios y establecer el señorío de Cristo en nosotros. ¿Cuánto más si lo menospreciamos? Dice el texto, entonces está diciendo cuánto mayor castigo. O sea que sí hay castigo de acuerdo a la Escritura. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué interesante que el texto diga horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no está diciendo que horrenda cosa es acercarse a Dios, no, es caer en desgracia.
Es no aceptar a Jesús como Salvador. Es menospreciar la sangre del Cordero. Eso es, a ese es el que está amenazando. Aquel que no puede vivir la palabra, sino que se disfraza de creyente, pero no lo es. Aleluya. Eso existe, según la Escritura, un castigo durante vivimos en la tierra. Existe un castigo a la hora de morir y existe el castigo que se va a ofrecer en el juicio. Tanto el castigo a la hora de morir como el castigo que se ofrece en el juicio, no lo voy a ver en el día de hoy porque son las predicaciones sucesivas, porque como ya estoy en el ocaso de la serie, me voy a entrar en unos temas que no he hablado aquí y que quiero que se graben porque no lo hablo siempre acerca del castigo de Dios, del juicio de Dios y todo eso. Y también está incluido ahí el infierno, que no es un tema que hablamos mucho en la casa, pero que sí hay que hablarlo y hay que tenerlo ahí para cuando alguien pregunte, mira, búscate la predicación tal en tal momento. Y así sabe qué pensamos acerca de esos conceptos. Pero no fui llamado para hablar del infierno, sino de la gracia. Pero el infierno es una realidad y tenemos que enseñar sobre eso. El castigo durante vivimos en la tierra es un castigo que se recibe. No es que sea momentáneo, ni que Dios se quitó la correa, inmediatamente hacemos algo malo. Ese es el concepto que tenía el pueblo de Israel, era que hizo facto. Usted lo hizo mal y usted debe ser castigado, y ahí está lo que pasaba en el tabernáculo y todo aquello. Sin embargo, el castigo en el tiempo presente pasa de la siguiente manera. Cuando usted cruza, hay una línea espiritual que le he hablado en ocasiones, una línea espiritual que separa las tinieblas de la luz, el reino de Dios y las tinieblas. Cuando usted cruza esa línea, hay otras leyes, hay otras dinámicas en ese sector, en ese reino, en ese gobierno. Entonces, cuando usted cruzó hacia allá, hay unas leyes allá que no son iguales que las leyes de aquí. Usted al cruzar allá, usted se está moviendo a otro reino, a otro gobierno, y hay otras leyes ahí. Y entonces hay un castigo que se da por cruzar la línea espiritual. En el antiguo pacto hay una persona que cruzó la línea y recibió ese castigo por haber cruzado la línea. Y me gustaría que lo observemos. Es el rey David quien dio la orden de manera estratégica a un oficial de su ejército para que pusiera en el campo o en el fuego de la batalla a un oficial que estaba a su servicio. Y en la ley de Moisés, hay uno de los mandamientos que ya él sabía, que dice, no matarás. El concepto se interpreta como no matarás en tiempo de paz. Porque el mismo que dijo no matarás mandó a la guerra. Entonces se interpreta, no matarás en tiempo de paz. O sea, no es lo mismo que el policía se enfrente al delincuente y el delincuente muera por la bala del policía, que el policía lo agarre preso y lo mate en el camino. Entienda la palabra. No matarás en tiempo de paz. Ese es el concepto. Y el rey David había matado mucha gente en defensa propia, en guerra y para establecer el reino. Y eso no se le contaba como muerte, como asesinato, como homicidio. ¿Por qué? Porque el concepto era en tiempo de paz. Ahora, cuando él manda a matar, a poner a un oficial donde la batalla recia, lo mandó a matar, porque ahí siempre alguien cae. Y cuando le llevan la noticia, le dicen, no nos fue tan bien en la batalla. Cayeron algunos. Pero la manera del general justificar su acción le pone, pero cayó el amigo que sabemos que tú me dijiste que pusiera, para justificar que todo lo que cayeron, fíjese cuánto cayeron por sacrificar uno. Entonces David había matado en tiempo de paz. Es un matarife, es un homicida.
Y entonces Dios lo llama la atención por su conducta inapropiada, porque él sabía, conocía la palabra y sabía que él no debía hacer eso. Y entonces David cruzó la línea espiritual, porque esa línea ha existido siempre. Él cruzó la línea. Y durante un tiempo David estuvo a expensas de las leyes y las normas del reino de las tinieblas. Lea la Biblia y entienda. Hubo violaciones en su casa, porque él cruzó la línea. Y él estuvo a mano del infierno porque él cruzó la línea. Él abusó de una mujer, mató a un hombre, y los hijos de él, uno abusó de su propia hija, o sea, hermana del hijo de David, de hija de David, abusaron de la hija de David. Se mataron los hermanos uno con otro, y el propio ejército de David terminó matando a Absalón, que era la persona que él quería que gobernara en su lugar. Y al final, cuando Salomón toma el reino, también mató a Adonías, su hermano, que quería ser rey. Un desastre. Cruzó la línea. Cuando cruzas la línea espiritual, rigen otras normas. Ahora, la pregunta clave es, ¿Dios perdonó a David? Bueno, eso es lo que establece la Escritura, que sí que lo perdonó, pero él duró un tiempo siendo zarandeado porque él cruzó la línea. Así que, ojo con eso. La tentación es para que tú cruces la línea y que tú entres en otro gobierno que no es el reino de Dios, y entonces comienzan a pasar cosas porque tú has cruzado la línea. En el Salmo 32 y el Salmo 51 aparece un concepto muy interesante de arrepentimiento. En el 32 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Dice el salmista en una expresión de arrepentimiento en el Salmo 32, ahí le volé a algunos y cogí lo que entendía oportuno para leerle, porque estamos hablando justamente del castigo. Entonces, si usted se lee la Escritura, David fue castigado por haber pecado, porque cayó en la mano de Satanás y Satanás destruyó su familia. Y entonces temporalmente nosotros pecamos, y a la hora de pecar nos metemos, cruzamos esa línea, y Satanás entonces tiene poder sobre nosotros, y esa agresión del infierno es parte de un castigo que la recibimos ahora, en el tiempo presente, porque hay una consecuencia por haber cruzado la línea. Por eso tenemos que mantenernos del lado del reino y no cruzar, porque la tentación es legal. Es un método legal que se aprobó en el mundo espiritual, y usted cae si usted quiere, porque Dios le da la fortaleza para que usted no caiga, y Él dará la salida juntamente con la tentación. Pero si usted cayó en ella, entonces usted será responsable de ese tiempo en la mano del diablo. Y ese sí que no perdona. Y usted se arrepiente y todo, pero hay un tiempo que usted va a caer ahí. Y entonces en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David tenía una particularidad, y es que muchas veces habla como si estuviera en la gracia. David no solo vivía en la ley, su mentalidad estaba en la gracia y recibió beneficio de la gracia, porque su mentalidad estaba en la gracia. Por eso él se arrepiente de esta manera. Tenido por puro en tu juicio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
Renueva un espíritu recto dentro de mí. Conocí a David la gracia. Y tiene un lenguaje de gracia. Porque es el lenguaje de la gracia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es de la gracia. Vuélveme el gozo de la salvación, de la gracia. Espíritu noble me sustente. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Aquí está confesando libremente su pecado y le está diciendo al Señor que lo libre de aquello que ya él había hecho. Que lo libre a él y que él no reciba esa consecuencia. Y ojo con eso, porque posiblemente estuvimos involucrados en alguna situación, pero confiese su pecado al Señor y el Señor lo va a perdonar. Porque lo que hicimos en el pecado, ya Cristo nos ha redimido. Líbrame de homicidio, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí apela la justicia de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Así que los que hacen sacrificio continuo tienen que acompañar el arrepentimiento y la sencillez de corazón en el sacrificio para que pueda ser efectivo. Y David tiene expresiones de arrepentimiento. Igualmente censó al pueblo. Y cuando censó al pueblo, el Señor lo llamó la atención por haber censado al pueblo. Y él se arrepiente, pero tuvo consecuencia. Es verdad que Dios va a perdonarnos del pecado, pero ten cuidado de caer en el infierno. Porque la línea espiritual que divide el reino de Dios del reino de las tinieblas, cuando la cruzamos, nos exponemos a la normativa del infierno. Y entonces va a regirnos y a gobernarnos durante un tiempo, y eso es catastrófico. Y eso es un castigo inminente, aquí y ahora. Permítame entrar en la fase final y reducir considerablemente la predicación de hoy, pero tengo otras predicaciones que van en línea, ya lo veremos. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, es una carta pastoral, carta del apóstol al pastor, quien daba cobertura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, quiere que nosotros renunciemos a todo lo que es obra impía y a todo deseo mundano. La impiedad es una obra infernal, es una obra concupiscente que se manifiesta en los hombres para desviarlo de lo correcto y lo lleva al pecado y se sustenta en la maldad. Y entonces la gracia se ha manifestado es para que nosotros no seamos impíos. Si la gracia de Dios se manifestó en ti, no debería ser impío. Aleluya. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando somos salvos, nosotros recibimos la operación del Espíritu de Dios que viene a transformar nuestro espíritu. Nos hace ser hecho hijo de Dios por medio de su naturaleza en nosotros. Y la impiedad no debería ser parte de nosotros. Si es que. Entonces nos ha enseñado que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Que todo deseo que esté ligado al mundo y todo deseo que esté ligado a la naturaleza concupiscente y toda obra que sea del infierno, nosotros deberíamos renunciar a ella. De manera voluntaria y de manera consciente. Estar dispuesto a hacer un sacrificio. ¿Alguien puede hacer un sacrificio? Si hacemos un sacrificio, lo hacemos de nuestros deseos, de nuestra conducta, que no sea conforme a lo que Dios ha establecido. Ese también es un buen sacrificio. Y Jesús, cuando está en el monte, nos está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. Él está diciendo, permanezcan orando, pero también sean vigilantes por donde el enemigo viene a atacarlo. Y esa es una técnica importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que descubrir por dónde viene el enemigo a atacarnos, porque nos va a atacar con el propósito de corrompernos. Y entonces usted tiene que renunciar a el deseo de hacer cualquier cosa que desagrade a Dios, porque usted va a cruzar la línea espiritual. Y entonces se va a meter en problemas. Y eso genera castigo.
Porque al Dios ser santo, Él tiene que castigar la maldad. Como Dios es santo, si estamos en una condición espiritualmente no sana, no podemos acercarnos a Él. Y entonces el sacrificio aquí, hoy y ahora, es que nosotros debemos renunciar a todo deseo desenfrenado, sea mundano, sea concupiscente o sea infernal. Tenemos que renunciar a él. Y entonces nos dice, y que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, que tengamos un comportamiento de persona piadosa, que vivamos en justicia y que tengamos autocontrol, que vivamos en sobriedad. El que está sobrio es el que no está afectado por ninguna sustancia, ningún alcohol, ninguna adicción a ninguna sustancia o a juego, y que puede controlarse. El sobrio es el que se puede controlar, puede mantenerse en estabilidad. Sino que seamos sobrios, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y creo que aquí es donde está la situación que tenemos, que se nos ha olvidado que Cristo dijo que venía. Y como dice el coro, que venía otra vez, que venía otra vez. O sea, que regresa. Y como no lo estamos esperando, ¿y si viene? Aleluya. Aleluya. Entonces lo que está diciendo es, manténganse atentos a la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces dice que esa manifestación gloriosa se va a dar, pero que Él ya se entregó. Y ojo con eso, porque he escuchado por ahí una canción que está muy pegada, que contradice lo que digo aquí. Dice que están esperando al Mesías, y el Mesías vino. Usted no está esperando al Mesías. ¿O usted está esperando al Mesías para que muera por usted? ¿Significa que usted no cree que murió por usted? La iglesia no está esperando al Mesías, y el Mesías vino. La iglesia está esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ya vino como Mesías. Cante con el entendimiento. A mí no me diga que usted está esperando al Mesías, porque si usted lo está esperando, usted está como la gente de Israel y los seguidores de Mahoma. Ellos están esperando un Mesías, pero la Biblia dice que ya Él vino, el Mesías. Y ahora, ¿quién es que estamos esperando? ¿Al Mesías? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el problema, que como estamos esperando al Mesías, entonces no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, porque ya Él vino para salvarnos y nos salvó. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, ya vino como Mesías y nos redimió. Ahora la iglesia está esperando la manifestación gloriosa. El Mesías fue el del asno, el del Calvario. Aquí es manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa que estamos esperando. Que ya no vamos a tener enfermedades ni dolores en el cuerpo. Ni vamos a tener afán de salir a buscar dinero para resolver problemas. Aleluya. Sino que estaremos con el Señor celebrando en las bodas del Cordero. Y esa es una realidad. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces ya ese Mesías fue castigado por nuestros pecados, por nuestra paz. Para justificarnos fue castigado. Ahora quien estamos esperando es una manifestación gloriosa. No al del asno ni al del Calvario, sino al Rey de Reyes. Aleluya. Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y ha purificado un pueblo propio, el concepto de iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, donde Él es su Rey. Dice que
Él nos ha redimido para purificarnos, para quitar toda impureza. La iglesia es un lugar donde pueden venir los impuros. Cuidado con la gente que no te me pegue, que tú me ensucias. No, la iglesia es el lugar para los impuros, pero para que se arrepientan. Aleluya. No te me pegue, que tú estás contaminado. Tú te contaminaste, no me junto contigo. No, no es así. Porque Cristo vino para limpiarnos de toda impureza. Para eso. Ahora, el que no se arrepiente lleva su castigo. Pero el que se arrepiente, entonces entra en esa dinámica. Y un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que sea capaz de velar para que funcione bien las cosas de Dios y estén en condiciones. Ese es el celoso de buenas obras. Aquel que quiere que las cosas de Dios estén en orden y que funcionen bien y que lo hagamos a toda capacidad. ¿Okay? Esto habla y exhorta, le dice el apóstol al pastor Tito, habla de esas cosas, exhorta a la iglesia sobre eso, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie, que nadie vaya a menospreciarte. Había una razón para que no sea menospreciado el pastor Tito, y era que tenía que hacer las cosas con autoridad. Y hay una manera de tener autoridad al enseñar la palabra, y es vivir lo que nosotros enseñamos, si no perdemos autoridad. Y por eso él le dice que tenía que exhortar con autoridad y que ninguna persona lo menosprecie. Permíteme cerrar hoy, y ya nos volveremos a ver en algún momento en este escenario. La relación con el Señor es por amor, con gratitud, con confianza, que genera seguridad. Nuestra relación con Dios debe generar seguridad, pero una relación que está fundada en el amor, no en el miedo. ¿Es de verdad que Dios va a castigar al pecador? ¿Pero por qué usted tiene miedo? Si Cristo se ha ofrecido por usted para que usted tenga paz. El fundamento de la iglesia no está basado en ningún principio, sino en la resurrección, en el sacrificio de Cristo en su resurrección. Está fundada la iglesia y esa es una demostración de amor. Y la gente debe servir al Señor por amor. Y el que no sirve al Señor por amor no le está sirviendo a Dios. El que viene a la iglesia porque le tiene miedo a ser castigado por el pecado no le está sirviendo a Dios. A Dios se le sirve por amor. Y la decisión de recibir a Cristo como Salvador, el día que usted tome esa decisión, debe hacerlo porque usted ama a Dios, no porque usted tiene miedo a ser castigado. Porque si usted viene a Cristo porque tiene miedo a ser castigado, al final usted no está sirviendo a Cristo. Usted lo que está aquí es porque usted tiene miedo. Aleluya. Y usted tiene que servir a Cristo porque Él lo amó y usted decide amarlo a Él. Él va a castigar, pero usted no debe servirle porque le tenga miedo al castigo. Los principios del reino de Dios no están fundados en el miedo ni en el terror, sino en el amor. Tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero. Vivir para Él porque ya Él ha dado su vida por nosotros. La gracia es genuina, es gratificante. Y el que la rechaza tiene su consecuencia. La gracia es genuina, es benevolente, es gratificante. El castigo es para el que rechaza la gracia. Porque el que rechaza la gracia cae en desgracia. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Te damos honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos ha salvado por medio de Cristo y nos ha liberado del castigo. Señor, guárdanos en medio de las tentaciones y que no vayamos a salir de tu cobertura para entrar en la dinámica del pecado y del infierno. Señor, gracias porque tú nos sustentas. Tú eres poderoso para guardar tus hijos, para guardar tu iglesia, Señor. Sabemos que
Tú tienes el control de todas las cosas. En el día de hoy, tu palabra haya producido el efecto por el cual ha sido enviada según tu propósito. Y que esto resulte en arrepentimiento, en revisión de nuestras vidas y en el cuidado a partir de ahora. Gracias, Señor, por librarnos del castigo eterno y por darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.